Imaginen por un instante la escena. Es el año 2007, en una cafetería de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Una mujer, de 46 años, vestida con elegancia, es detenida por un comando de agentes federales. Al ser presentada ante las cámaras, rodeada de policías fuertemente armados, no agacha la cabeza, no llora, no muestra temor. En su lugar, mira directamente al lente, esboza una sonrisa enigmática, casi desafiante, y se arregla el cabello. Aquella imagen se convertiría en un ícono instantáneo. No era la típica estampa de un capo del narcotráfico, sucio y derrotado tras un tiroteo. Era la captura de una reina. Esa mujer era Sandra Ávila Beltrán, y su leyenda, la de la Reina del Pacífico, estaba a punto de dar a luz a uno de los arquetipos más potentes de la cultura popular moderna: la señora Acero. La historia que vamos a desentrañar hoy no es solo la biografía de una de las mujeres más influyentes en la historia del crimen organizado, sino también un fascinante viaje al corazón del proceso creativo que transforma una compleja realidad en un arrollador éxito televisivo. Les prometo que al final de este recorrido, la línea que separa a la mujer de carne y hueso del personaje de ficción se volverá mucho más nítida, y entenderemos por qué la verdad, en ocasiones, es infinitamente más sutil y poderosa que la más elaborada de las ficciones. Vamos a separar el mito de la mujer, el personaje de la persona, para descubrir cómo nació la leyenda de acero que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y qué nos dice esa transformación sobre nuestra propia fascinación por el poder, la supervivencia y la transgresión. Para comprender a Sandra Ávila Beltrán, es fundamental entender que ella no fue una intrusa en el mundo del narcotráfico. Ella nació en su epicentro, en la aristocracia de la delincuencia. Su historia no es una de ascenso desde la nada, sino una de herencia y destino. Su tío es nada menos que Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el padrino del cartel de Guadalajara y uno de los arquitectos del tráfico de drogas moderno en México. Otro de sus tíos, Juan José Quintero Payán, fue un capo de alto rango extraditado a Estados Unidos. Desde su infancia, Sandra no vivió en el margen de la sociedad, sino en el centro de un universo paralelo con sus propias reglas, su propio lenguaje y su propia economía. Se dice que desde niña, presenciaba las reuniones de los grandes capos en la casa familiar, absorbiendo no las tácticas de la violencia callejera, sino las estrategias de la alta dirección empresarial. Estudió periodismo, una carrera que, irónicamente, le proporcionó herramientas de comunicación y análisis que más tarde utilizaría en un campo muy distinto. Su mundo era uno de conexiones, de pactos sellados con un apretón de manos, de lealtades familiares que valían más que cualquier contrato. Su poder, por tanto, no residía en la fuerza bruta, en el gatillo fácil que tanto explota la ficción. Su verdadero dominio era intelectual, logístico y diplomático. Los informes de inteligencia de México y Estados Unidos no la perfilaban como una sicaria o una jefa de plaza, sino como un cerebro financiero y un enlace crucial. Se le atribuye haber sido el puente dorado entre los carteles colombianos del norte del Valle y el cartel de Sinaloa, liderado entonces por Joaquín, el Chapó, Guzmán e Ismael, el Mayo, Zambada. Su función era la de una operadora de altísimo nivel, una especie de ministra de Relaciones Exteriores del narcotráfico. Se encargaba de coordinar la logística de los envíos de cocaína desde Colombia a México por vía marítima, utilizando flotas de atuneros en el Océano Pacífico, de ahí su apodo. Pero su labor iba mucho más allá. Era una experta en lavado de dinero, capaz de transformar las inmensas fortunas del crimen en negocios legítimos, en propiedades, en arte. Era la cara amable y sofisticada de un negocio brutal, la que podía negociar con empresarios y políticos con la misma soltura con la que otros negociaban cargamentos. Su leyenda se forjó en su capacidad para moverse entre dos mundos, el legal y el ilegal, con una naturalidad pasmosa. No era la mujer que empuñaba el arma, sino la que garantizaba que las armas, las drogas y el dinero llegaran a su destino sin contratiempos. Todo este poder, construido en las sombras durante décadas, se hizo espectacularmente público el 28 de septiembre de 2007. Su captura no fue el resultado de un enfrentamiento violento, sino de una meticulosa operación de inteligencia. Fue arrestada junto a su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, un importante enlace colombiano. Y fue en ese momento, frente a los flashes de la prensa, donde la mujer se convirtió en mito. Su actitud serena, su sonrisa cínica y una frase que,
Según se cuenta, le dijo a los agentes que la interrogaban: ¿por qué me detienen? Soy una simple ama de casa que también tiene algunos negocios para mantenerme. Aquella declaración era una obra maestra de la ironía y el desafío. Era la negación de lo evidente, pero dicha con tal aplomo que sembró la duda y alimentó la fascinación. La prensa y el público quedaron cautivados. No encajaba en ningún molde. Era bella, inteligente, articulada y, sobre todo, parecía no tenerle miedo a nada ni a nadie. El sistema que la había creado, ahora la exhibía como un trofeo, pero ella se negó a desempeñar el papel de víctima. Se convirtió en la Reina del Pacífico, un título que la inmortalizó y que sentó las bases para su transmutación en un producto de ficción. Y es aquí donde nuestra historia da un giro y entra en el terreno de la creación televisiva. Los productores y guionistas, siempre a la caza de historias potentes, vieron en la figura de Sandra Ávila Beltrán un diamante en bruto. No estaban interesados en hacer un documental biográfico y preciso. Buscaban un arquetipo, un símbolo. Vieron en ella la encarnación de la mujer de acero, una figura capaz de sobrevivir y prosperar en el ecosistema más violento y masculino imaginable. Así nació Sara Aguilar Bermúdez, la protagonista de la serie Señora Acero. Y la primera y más importante decisión creativa fue alterar radicalmente su punto de partida. A diferencia de la Sandra real, que nació en la cúspide, la Sara de la ficción es una mujer común, una peluquera felizmente casada con un comandante de la policía, ajena al mundo del crimen. Su historia comienza con una tragedia: el asesinato de su esposo el día de su boda. Es esta violencia la que la arroja, contra su voluntad, a un mundo que no comprende. Se ve forzada a involucrarse para proteger a su hijo y para descubrir la verdad sobre la doble vida de su marido. Esta diferencia es crucial para entender el mecanismo de la adaptación. La historia de Sara Aguilar es un viaje del héroe clásico, o más bien, de la antiheroína. Es una narrativa de transformación, de una víctima inocente que, por las circunstancias, debe endurecerse, aprender a matar, a negociar, a mentir, a liderar. El público puede empatizar con ella desde el principio porque sus motivaciones son puras: el amor maternal y la sed de justicia. Vemos su evolución, su pérdida de la inocencia, y nos convertimos en testigos de cómo el mundo la corrompe al mismo tiempo que la empodera. La serie la convierte en una experta en lavado de dinero, un eco directo de la habilidad atribuida a Sandra Ávila, pero el contexto es completamente diferente. Sara aprende sobre la marcha, cometiendo errores, sufriendo traiciones y pagando un alto precio personal por cada peldaño que sube en la escalera del poder. La Sandra real, en cambio, no tuvo que aprender las reglas del juego, las mamó desde la cuna. Su trayectoria no fue una de transformación forzada, sino de aplicación de un conocimiento heredado. La serie, por tanto, toma elementos clave de la realidad para darles verosimilitud, pero los recontextualiza por completo para servir a las necesidades del drama televisivo. El apodo, Señora Acero, es una metáfora perfecta de la dureza que el personaje de Sara debe adquirir. El personaje ficticio se ve envuelto en tiroteos, persecuciones, romances apasionados y venganzas sangrientas, elementos que generan una tensión narrativa constante y que son el pan de cada día del género de la narcoserie. La vida real de Sandra Ávila Beltrán, aunque sin duda llena de peligros y tensiones, fue probablemente mucho más parecida a la de una alta ejecutiva de una corporación ilícita. Sus batallas se libraban en reuniones secretas, en llamadas telefónicas codificadas y en la creación de complejas estructuras financieras, un mundo mucho menos visual y espectacular que el que demanda la pantalla. La adaptación no busca ser un reflejo fiel, sino una interpretación emocional. Utiliza la figura real como un catalizador, como una fuente de inspiración para construir un universo propio donde las reglas de la narrativa dramática prevalecen sobre los hechos documentados. La Señora Acero, de la televisión, es un personaje forjado en el fuego de la adversidad, mientras que la Reina del Pacífico real fue una figura que navegó con maestría un océano de poder que siempre fue suyo por derecho de nacimiento. Al final, el viaje desde Sandra Ávila Beltrán hasta Sara Aguilar Bermúdez nos revela una verdad fundamental sobre cómo consumimos historias. La realidad es a menudo ambigua, moralmente gris y carente de arcos narrativos claros. La ficción, en cambio, nos ofrece orden en medio del caos. Nos da protagonistas con los que podemos identificarnos, conflictos claros y resoluciones, aunque sean agridulces.
La figura de la Reina del Pacífico nos fascina por su misterio y su poder silencioso, por esa sonrisa que desafía a un sistema entero. Pero la Señora Acero nos atrapa porque su lucha es una versión hiperbólica de las luchas universales. La protección de la familia, la supervivencia contra todo pronóstico y la búsqueda de un lugar en el mundo. La mujer real fue una estratega excepcional, una pieza clave en un engranaje invisible de poder global. El personaje de ficción es un icono de resiliencia, una guerrera que se construye a sí misma a partir de sus propias cenizas. Ambas son, a su manera, figuras de un poder inmenso, pero el origen y la manifestación de ese poder son mundos aparte. Y es precisamente en esa brecha, en ese espacio entre la compleja verdad y la seductora leyenda, donde reside la inagotable fascinación de su historia. La transformación de la reina en la Señora Acero es, en última instancia, un testimonio de cómo la cultura popular toma fragmentos de la realidad para construir los mitos que necesitamos, narrativas que nos ayudan a procesar las complejidades del poder, la justicia y la moral en nuestro tiempo. Si esta exploración sobre cómo la realidad inspira y es superada por la ficción te ha parecido reveladora, me encantaría leer qué personaje o historia real te gustaría que analizáramos después en los comentarios y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte para seguir desentrañando juntos las narrativas que definen nuestro mundo.